la verdad que muy agradecida porque me parece importante, a veces cuando tiene una de estas fechas aprovecha para recordar de dónde salen, ¿no? Y me parece importante tener en cuenta que esta efeméride surge de una reivindicación de las luchas de los cuerpos de docentes universitarios, y además, bueno, tiene como, nosotros cuando empezamos a hablar de docencia universitaria, los primeros docentes eran jesuitas, los que le siguieron fueron los franciscanos. Los métodos de enseñanza eran bastante cuestionables si los vemos desde el punto de vista de la actualidad. Era el docente hablaba y el estudiante repetía sin razonar, sin cuestionar y por supuesto sin ninguna opinión, ¿no? Así que esos métodos también han cambiado. Mucho ayudó el manifiesto liminar de la reforma de 1918 de la universidad, donde abre la posibilidad a que los docentes se elijan por concurso. También propone la libertad de cátedra y además permite que cualquier persona con vocación de docencia pueda acceder a la docencia universitaria. Lógicamente, de ahí hasta la actualidad han cambiado un montón de regulaciones del trabajo docente, pero me parece interesante mencionar ese salto. Y después también hay un hito en la historia de la educación de la docencia universitaria que tiene que ver con el correntinazo, que se fue en 1971, donde por el movimiento popular de estudiantil y docentes se derogó el ingreso eliminatorio a la carrera de medicina. Así que eso es algo que hoy, por ejemplo, las políticas nacionales están discutiendo, la posibilidad de volver sobre los cursos de ingreso eliminatorios o sobre el ingreso eliminatorio, y justamente lo que da lugar también a esta efeméride, a esta fecha, es justamente lo contrario, digamos, ¿no? La posibilidad de asegurar o garantizar que las personas que quieran estudiar en la universidad puedan hacerlo sin ningún examen expulsivo, eliminatorio o que sea condición para el ingreso. Así que bueno, eso es un poco para contextualizar la efeméride, o sea, cómo llegamos a este día. Yo mencionaba recién que en la docencia universitaria ha cambiado un poco bastante en este tiempo. Básicamente han cambiado los métodos, las formas y demás, pero la docencia universitaria es una práctica de enseñanza que se lleva en condiciones muy singulares, ¿no? O sea, si uno lo compara con otros tipos de prácticas de enseñanza, con los otros niveles educativos, por ejemplo el secundario o el primario o incluso el nivel inicial. Y en ese caso lo que nosotros, los desafíos más importantes que nosotros encontramos hoy en relación a la docencia universitaria es cómo combinar todas estas tendencias o estas reformas o estos cambios que tienen que ver con lo social, con lo político, con lo económico, pero fundamentalmente con lo tecnológico, ¿no? En particular con la inteligencia artificial, digamos, cómo nosotros podemos combinar nuestras prácticas de enseñanza con todos esos desafíos o esas emergentes que la sociedad tiene respecto a nuestra función docente. Y combinarla además con que muchas veces nuestras prácticas nuestras prácticas de enseñanza se encuentran relegadas por todas esas, tratar de incorporar todas estas innovaciones de alguna manera, y dejamos de lado un poco lo que sería la práctica de enseñanza, que es lo que fundamenta que seamos docentes universitarios, ¿no? Entonces, un poco también acompañando estos desafíos, también nos encontramos como en un contexto donde hay un desprestigio masivo respecto de la educación pública, respecto de la universidad, también un desfinanciamiento, ¿no?, de la universidad, que hace que tampoco los docentes podamos centrarnos en la práctica de enseñanza y en las otras funciones que nos exige la universidad, como la investigación y las actividades extensionistas, que esos son propios del sistema universitario. Entonces, un poco eso está condicionando nuestro trabajo actualmente, pero nosotros creemos que hay que seguir apostando a la enseñanza universitaria. Hay muchas posibilidades respecto a seguir formándose. Hay muchos profesionales que eligen ejercer la docencia en la universidad y que por ahí no tienen la formación pedagógica, pero la universidad brinda algunas apoyaturas para que nosotros podamos formarnos también en nuestra práctica de enseñanza, que es la práctica que justifica que nosotros, como mencionaba recién, seamos docentes universitarios. Así que, bueno, promover toda una cultura pedagógica de la docencia universitaria es como un desafío enorme que hoy tenemos dentro de las universidades, y eso implica repensarse como docente, repensar nuestras prácticas de enseñanza, repensar
quiénes son los sujetos que están aprendiendo, qué características tienen, qué desafíos atraviesan, y más allá tal vez de lo cognitivo, digamos, ¿no? O de la incorporación de las tecnologías, o cómo son los circuitos de aprendizaje ahora, con qué otras fuentes compartimos los medios de conocimiento, digamos, ¿no? Sino centrarnos profundamente en entender qué características tiene el sujeto de la educación superior que ingresa a la universidad, que en su mayoría es trabajador, trabajadora, madre, padre de familia, y que aparte este puede ser parte de su proyecto de vida, pero no siempre es su proyecto de vida o su único proyecto de vida formarse profesionalmente en la universidad. Así que, y después en términos de enseñanza hay características particulares, digamos, en la universidad la práctica de enseñanza se asegura la formación en capacidades, habilidades y conocimientos propios de una profesión. Entonces los docentes cumplimos un rol importantísimo en vincular los aspectos teóricos de nuestra formación con los aspectos prácticos que se vinculan directamente con el acceso al mundo del trabajo y las posibilidades de inserción laboral de nuestros graduados. Y bueno, y después hay otras características que son propias del docente universitario y por eso tenemos nuestro día, básicamente.